Cordial saludo, mi nombre es Lady Lorena Montañez Reyes. Estoy cursando Ingeniería Industrial y esta materia se llama Física Electrónica. Voy a definir unos conceptos básicos. ¿Qué es CA? CA o AC significa corriente alterna. Es un tipo de corriente eléctrica en la que la dirección del flujo de electrones va y viene a intervalos regulares o en ciclos. La corriente que fluye por las líneas eléctricas y la electricidad dispone normalmente en las casas procedentes de los enchufes de la pared. Esa es corriente alterna. Una de las ventajas de la corriente alterna es su relativamente económico cambio de voltaje. Además, la pérdida inevitable de energía al transportar la corriente a largas distancias es mucho menor que con la corriente continua. Periodo señal AC. Es el tiempo en el que se vuelve a repetir la forma de onda a partir de un punto de referencia de la señal senoidal. Como consecuencia del periodo, la señal de corriente alterna tiene una frecuencia f, que se puede calcular como el intervalo del periodo e indica la rapidez con la que se señala, o con la que la señal vuelve a repetirse. Tenemos la unidad de medida del periodo t son segundos y la unidad de medida de la frecuencia f son hertz. Como puedes analizar, al autenticar la frecuencia de una señal senoidal, su periodo disminuye. Por el contrario, al aumentar el periodo, la frecuencia aumenta. Frecuencia señal AC. La frecuencia es la cantidad de ciclos de la onda senoidal que se produce en una unidad de tiempo. La mayoría de energía eléctrica se genera a 50 a 60 Hz. Algunos países tienen una mezcla de suministros de 50 Hz y 60 Hz. Sin embargo, la baja frecuencia también causa un parpadeo notable en las lámparas de arco y las bombillas incandescentes. El uso de frecuencias más bajas también reduce la pérdida de impedancia. Amplitud. En física, la amplitud de un movimiento oscilatorio, ondulatorio o señal electromagnética es una medida de la variación máxima del desplazamiento u otras magnitudes físicas, que varía periódica o cuasi periódicamente en el tiempo. En la distancia máxima entre el punto más alejado de una onda y el punto de equilibrio o medio. Fase. La técnica de modulación en fase utiliza las variaciones de fase de la onda portadora, según la señal digital. La fase indica la situación instantánea en el ciclo de una magnitud que varía cíclicamente. Valor medio. Se llama valor medio de una tensión o corriente alterna a la media aritmética de todos los valores instantáneos de tensión o corriente, medidos en cierto intervalo de tiempo. En una corriente alterna sinusoidal, el valor medio durante un periodo es nulo. En efecto, los valores positivos se compensan con los negativos. Ahí tenemos un ejemplo de periodo de Bm igual a 0. Tenemos la operación que dice, en cambio, durante medio periodo el valor medio es. Y siendo BO el valor máximo. Valor eficaz. Se llama valor eficaz de una corriente alterna al valor que tendría una corriente continua que produjera la misma potencia que dicha corriente alterna al aplicarla sobre una misma resistencia. Se conoce el valor máximo de una corriente alterna. Se aplica esta sobre una cierta resistencia y se mide la potencia producida sobre ella. Tenemos el valor eficaz de la tensión, tenemos el de la corriente y la potencia eficaz resultará ser la operación que tenemos ahí. Es decir, que la mitad de la potencia máxima o potencia pico. La tensión a la potencia eficaz se nombra RMS, o sea, es decir, 10 BRMS o 15 WRMS. Significarán 10 voltios eficaces o 15
vatios eficaces respectivamente. Respondiendo a la pregunta que me corresponde, dice: ¿cuál es la diferencia fundamental entre valor medio y eficaz en una señal AC? La diferencia entre valor medio y valor eficaz de la señal AC es que el valor medio son todos los valores instantáneos de la señal en un periodo dado, y el valor eficaz es el valor que produce el mismo efecto que la señal CC equivalente. La otra parte de la pregunta dice: ¿cuáles son estos valores para el voltaje doméstico? Tenemos país, voltaje y frecuencia AC. País, Colombia. Voltaje tenemos 110 voltios y su frecuencia AC sería 60 Hz. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Feliz día.